Salam alaikum a todos, bienvenidos. Pasen, pónganse cómodos, siéntanse como en su casa. Hay lugar en las filas del fondo. Salam alaikum, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sé que hay gente que es muy de noche. Alaikum salam. Salam Jalil alaikum. está. Alaikum salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam, Jeva. A todos les pedimos que desconecten los micrófonos. No porque no nos interese lo que las preguntas, sino que nos hacemos mucho ruido. Voy a esperar un minuto que estoy dando a admitir. En la virtualidad uno tiene que ser portero y abrirle la puerta a la gente mientras está charlando. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos. Mashallah. La verdad que es un gusto. Estas charlas que ya es la tercera de Madrasa Rabbani, creo que son una de las instancias que más me gusta de coordinar la madrasa. Son unos gustos que nos damos una vez al mes, de invitar a gente que respetamos, que queremos, que nos gusta su manera de llevar el din, de llevar el Islam, y nos gusta también que la gente en general de Latinoamérica, que es la mayoría de nuestros alumnos, también los conozcan y puedan tener acceso a preguntarles en vivo y en directo cosas a nuestros entrevistados. Así que el invitado que tenemos hoy, Mayala, tiene un Wikipedia tan largo que lo voy a tratar de resumir. Jalil Bárcena es islamólogo, es calígrafo, es experto en Samá, el giro sufi, es traductor de Jalaluddin Rumi, Mashallah, es traductor del místico que vamos a hablar hoy, Mansur Halach, pero sobre todo, a mí también toca el Ney, es maestro de Ney, tiene una tesis sobre el Ney, sobre los significados profundos del Ney, pero sobre todo, a mí lo que más me gusta de él, al margen de que cada una de estas cosas que enumero, con solamente una, si yo me apropiara de una, ya me sentiría orgulloso el resto de mi vida. Él tiene 4 o 5, mashallah. Es que lo hace con mucho corazón, o sea, no es solamente un erudito, sino que es alguien que le pone el corazón a lo que hace. Si uno ha leído sus libros, si uno lo ha escuchado hablar, va a ver que Jalil, la verdad que todo lo que hace, lo hace con pasión, a corazón abierto, con amor, y ese es el din que más nos gusta desde la madrasa, desde nuestra orden Naqshbandi, alhamdulillah, y por eso, bueno, lo quisiera invitar. Jalil, bienvenido, un placer tenerte. Muy bien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todo el mundo. Muchísimas gracias, querido Emilio Abdul Wakil, por tu amable invitación. Es un placer muy grande estar hoy contigo y con todos ustedes aquí platicando un poquito. Mayala, sé que es tarde para vos, es medianoche en España, pero Jalil me ha dicho que, bueno, esta es su mejor hora, es un noctámbulo, así que lo tenemos en su pico de lucidez, lo vamos a aprovechar. Sí. Así que muy, muy agradecido. Sí, son las 12:10, son las 12, diríamos, ¿saben? La hora de los vampiros, y vamos a estar hasta las 2, ¿no? La hora de los ronquidos, que dicen. Pues bueno, ahí estamos, sí. No importa, es buena hora. Mashallah. Lo primero que quiero preguntarte, Jalil, es que le preguntamos siempre a todos nuestros invitados, que ya es nuestra pregunta comodín para romper el hielo, es ¿por qué te hiciste musulmán? ¿Por qué no te hiciste ni budista, ni Hare Krishna, ni experto en cábala judía? Siempre me gusta que la gente cuente cómo llegó al din, ¿no? Porque a los de afuera le parece increíble, ¿no? Y seguramente es algo que contás muchas veces, pero quiero que hoy, para abrir esta charla, nos compartas un poquito de tu historia. Bueno, no voy a decir que no me esperaba esta pregunta, porque en nuestra conversación previa... Hicimos trampa, te lo anticipé. Yo ya sabía que esto iba a pasarme. Fiel a mí mismo, no he preparado esta pregunta. Podría haber, diríamos, preparado algo lindo y bonito para responder a esta primera pregunta. Es una pregunta difícil y en público voy a responder casi lo mismo que
te respondí y que te comenté, querido Abdul Wakil, en nuestra conversación de hace unos días de prueba técnica de todas estas cosas, que siento una vergüenza absoluta cuando me presentan. Agradezco tus palabras, por supuestísimo que sí, además porque son muy sinceras, ya lo sé, pero siento una vergüenza muy, muy grande cuando me presentan, y siento mucha vergüenza a la hora de hablar de mí mismo, ¿no? Porque lo digo sin falsa modestia ni todas estas cosas, que no tiene mucho interés, yo creo, no tiene mucho interés. No duermes conmigo, Algo voy a decir, pero insisto, creo que no tiene mucho interés. Yo creo que lo importante siempre es el qué. Yo creo que lo importante es el qué. Y lo importante es el qué que hoy nos va a reunir, y lo importante es también que nos convoca una figura como Mansur Hallaj, y hablaremos de otras muchas más cosas, espero, inshallah rahman y rahim, pero eso es lo importante, más que quién o quiénes van a hablar de eso. Pero para no ser maleducado y para no decir eso que dice, bueno, ahora se escabulle de la pregunta, también he de decir que seguramente yo conocí el DIN pues hace 30 y pico de años, seguramente en mi osadía más juvenil, etcétera, etcétera, seguro que hace años, y sobre todo al principio, seguro que hubiese ofrecido una respuesta mucho más contundente, certera, de por qué, pues mira esto, lo otro y tal. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que cada vez me cuesta más responder a esto. Pues no lo sé, me caí en un pozo. Siempre digo, me caí en un pozo sin fondo, me caí, ya no se podía salir de ahí, y no quedó más que continuar en caída libre, profundizando en ese pozo que llamamos din, que llamamos Islam, tradición que amo por encima de todo. Eso, es cierto que si uno se presentara hoy como budista o lo que fuera, daría una imagen, ¿sabes? Daría una imagen positiva de uno mismo, ¿no? Daría una imagen positiva de uno mismo en el sentido de decir, mire, es una persona de este mundo, pero que tiene esas inquietudes espirituales, una persona sensible, diríamos, ¿no? Y evidentemente cuando uno dice que ha abrazado el Islam y que transita por la senda del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues levanta muchísimas sospechas y siempre ha de dar explicaciones de por qué. Claro. ¿Por qué? Siempre tiene que estar justificando y todas estas cosas. Pues miren, miren, a mí se me presentó el Islam como un gran amor, como un gran amor, como un gran flechazo. Yo les he de decir que no he tenido en mi infancia, no he tenido formación religiosa, la mínima que se tenía en las escuelas en nuestro país, pero no he tenido formación religiosa. Por tanto, no he tenido la necesidad de hacer ese proceso que hacen algunas personas de religión de sustitución, ¿no? Como el cristianismo ya no me ofrece un programa claro de lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, pues sustituyo por esta otra que parece que me da unas coordenadas muy claras de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer, porque allá todo se ha perdido, pero esta me da, no he pasado por eso. Son procesos, por otro lado, que los veo un poquitín peligrosos, ¿no? Por lo tanto, mi aproximación al Islam en ese sentido ha sido muy, me atrevo a decir, bastante limpia, en el sentido de que no he tenido que ir traduciendo categorías, pues mira, esto se parece a aquello del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como hijo también, acabo con esta pregunta, la culpa es tuya por preguntarme esto. Te metí en un lío. No. Como hijo también como tú y como la mayoría, todas las personas que nos están oyendo, soy hijo de nuestro tiempo, no he tenido una formación religiosa muy profunda, pero sí que es cierto que he tenido sed de ser y sed de espíritu y sed de sabiduría y sed de belleza. Y como insisto, en un mundo, en Europa y en nuestro país aquí, eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Es decir, la caída en picado de estructuras religiosas clásicas que han marcado las vidas de las personas durante siglos
y que, diríamos, han perdido valor. Han perdido valor, han dejado, diríamos, de estar en el centro de nuestra cultura. Como hijo de eso, de ese tiempo, pues también he tenido que intentar saciar esa sed en otros lugares, efectivamente, en lecturas, ustedes conocen ahí, bueno, en todo lo que iba apareciendo en la vida de un adolescente en este país. Una vez se me cruzó hasta un argentino por medio, ¿saben? Ustedes conocerán Asilo. Claro. Todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues uno va viendo aquí y allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, pues en un viaje, sí que es cierto, en un viaje en el cual yo trataba de curar una herida, esto no lo he contado nunca, imagínense, querido aquí. Yo curaba una herida de juventud, y me fui a la India, imagínense, a curarla. Y en la India descubrí que había eso que era Islam, que me dejó pasmado. Y pensé, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser? Y ese fue un detonante importante para mí. Allá ¿Y qué en fue el puntualmente lo que te impactó del Islam en India? ¿Tuviste alguna charla con un sheikh? ¿Entraste a una mezquita y te impactó? ¿Fuiste a una derga me sufi? me impactó entrar en la Jama Masjid de la vieja ciudad de Delhi, es decir, en la mezquita grande de la vieja ciudad de lo que ellos dicen Old Delhi. Me impactó la austeridad estética y me impactó la presencia noble, la nobleza de presencia de las personas que allá estaban. Por un lado, diríamos, la estética del lugar, despojada con lo justo, pero al mismo tiempo con una contundencia que me enamoró. Y por otro lado, la presencia, la noble presencia, la verticalidad, incluso, la verticalidad de las personas, su verticalidad, la verticalidad del gesto, la verticalidad gestual de las personas que allá estaban. Y esto, claro, diciéndolo una persona que había visitado la Alhambra, que tiene Córdoba, la antigua mezquita de Córdoba, que tiene la Alhambra de Granada, etcétera, 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 pues bien, eso cosas del cielo, cosas de Allah subhanahu wa ta'ala, tuvo que ser en India. Y a partir de ahí ya es lo del pozo. Allá me caí en el pozo y después ya no tocó más que ir, diríamos, profundizando en ese pozo. Alhamdulillah. Quiero empezar la charla con una pregunta que me parece que es importante, que lo habíamos charlado también previamente, que es la diferencia. Yo te dije, vamos a hablar del santo Mansur Halach, y me dijiste, no. En el Islam no hay santos. Y esto es lindo de contar, ¿no? Hay walis, pero los walis son o no son santos. Quiero que un poco nos expliques a nosotros que somos de jardín de infantes esta diferencia, ¿no? ¿Se puede hacer santo en el Islam y por qué no? Bueno, yo creo que esto ha habido un trabajo muy interesante que se ha llevado a cabo, que se llevó a cabo. Yo creo que no está acabado todavía, es un trabajo que no está acabado todavía, pero que está ya muy, muy, muy bien encarrilado. Es un trabajo que se hizo en España y que este trabajo tiene nombres, nombres concretos. Yo ahora quiero mencionar aquí a Abderrahman Mohammad Ma'anan. Familiarmente lo conocemos como Sheikh Hafsawi. Para mí esta persona en España, una persona muy discreta, para mí es la persona que más profundamente encarna el tasawwuf, lo he de decir, y tanto hemos aprendido de él. Bien, Sheikh Hafsawi, a finales de los años 80, inicios de los 90, hizo un trabajo muy interesante. Después, seguido por otras personas con mucho rigor y profundizando muchísimo, un trabajo de intentar tener una aproximación al din desde el propio din. Necesitábamos y necesitamos aún, pero esto no ha de ser entendido mal, por favor. Necesitamos descristianizar el lenguaje que utilizamos cuando hablamos del din. Es decir, yo creo que
podemos explicar el Islam y podemos explicar el Tasawwuf desde dentro, con su propio lenguaje. Yo me pongo muy enfermo cuando oigo mantras sufíes para hablar del zikr o para hablar del wird. Y lo considero no solo una imprecisión, lo considero una incorrección, pero lo considero también un error de bulto que debemos de corregir. Porque eso es poner, diríamos, eso es poner otra cosmovisión y otra tradición como, diríamos, patrón de medida de las cosas. Claro. Entonces, creo que la tradición se explica desde dentro. En ese sentido, pues, yo creo que es importante afirmar que Mansur Hallaj, que Maulana Jalaluddin Rumi, que Rosbehan Baqli, que Bahauddin Naqshband, que Muhammad ibn Arabi, pues no son santos estrictamente. Podríamos decir, no son santos porque en la tradición islámica no existe, diríamos, esa entidad que va a analizar unos hechos concretos y que va a decir, pues decretamos por mayoría que esa persona es un santo. No existe esto. Ya partiendo de eso, ya podríamos decir que, por lo tanto, no es muy correcto llamarle santo. Pero por otro lado también la palabra santo, igual que la palabra místico, son palabras, diríamos, ¿cómo decir? La terminología jamás es inocente. Eso lo decía un historiador, Pierre Vilar, yo lo aprendí de Dolores Bramón, mi directora de tesis doctoral. La terminología jamás es inocente. La terminología nunca es inocente. Por ejemplo, nosotros aquí en la península nos educaron con la expresión de que los romanos nos romanizaron, pero los árabes nos invadieron. Ajá. La terminología jamás es inocente. Por tanto, decirle santo a un walí es ponerle, diríamos, otras cosas encima que seguramente no tienen. La palabra santo y la palabra mística están cargadas, tienen un pozo histórico, diríamos, que las ha, incluso que las ha desgastado y viciado. Que las ha desgastado y viciado. Nosotros utilizamos la palabra walí. Es una palabra en árabe preciosa, por otro lado, que mide las cosas en términos de proximidad. Ajá. Y en términos de amistad. Eso creo que vamos a tener tiempo a lo largo de nuestra conversación de comentarlo. Cómo, diríamos, estos auliyá, Mansur Hallaj, por ejemplo, se dirigen a Allah en términos de amigo. Claro. En términos de amigo. Cercanía, de más intimidad. Exacto, de proximidad y por lo tanto también de confianza. De confianza. Y por eso entendemos también que el walí pueda incluso permitirse, porque la amistad, que es una cosa sagrada, la amistad permite el reproche. Ajá. El reproche del walí cuando le dice, pero ¿por qué me dejas? ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué me pones la miel en los labios y ahora te vas? O sea, hay ese reproche precioso. Por tanto, Mansur Hallaj es un walí, un próximo de Allah, un íntimo, un amigo, también un dilecto, es decir, alguien que ha sido escogido para el beneficio de esa amistad. Y acabo, ¿por qué un santo? Pues porque nosotros seguramente vemos a los santos como santos de escayola, ¿saben? Como santos de escayola, con ese punto de perfección, con ese punto casi en fin, han perdido su humanidad incluso, claro. ¿No? Y por otro lado también inalcanzables, como si fuesen una especie de atletas del espíritu. Ajá. Eso pasa cuando utilizamos mucho la palabra mística, ¿no? Son inalcanzables allá, ¿no? Son atletas del espíritu. Han tenido una experiencia que no la puede tener nadie, claro. ¿No? Solo esos privilegiados, ¿no? Yo creo que hay que romper con eso, pero sobre todo por tratar de explicar el din
con el propio Claro. lenguaje del din. Claro, a mí me pasa cuando tengo que explicar el salat, y si le digo rezo, rezamos, ya la gente se hace una idea del rezo cristiano, ¿viste? De Sí, pedirle a sí. Dios. Digo, no, ¿viste? Uno tiene que desarmar esos conceptos. También hay que usar palabras que el otro lo entienda. Te quería preguntar, ¿cómo empieza tu interés por Mansur Halaj? ¿De dónde viene? Contanos brevemente cómo llegas a él. Sí, voy a intentar, sí, hacer respuestas más breves. Discúlpame. Pues mira, dos cosas. Yo tengo un amor, tengo un amor muy grande por la figura de Maulana Jalaluddin Maulana Rumi, de quien ahora estoy escribiendo una biografía. En fin, cuando acabe aquí voy a continuar con la biografía de Mevlana Ya te vamos a preguntar de eso también. Sí, y mira, Mevlana en su obra constantemente menciona la figura de Hallaj. Por otro lado, también hace una defensa de su figura que es lindísima, que es preciosa, a diferencia de otros espirituales sufíes. Entonces, un poco mi interés por Hallaj era, bueno, pues si Mevlana Rumi menciona de esta forma a Hallaj y es tan importante para él, pues era obvio que tenía que acercarme a él para ver, Claro. a ver qué había, ¿no? Por otro lado, también se dio la circunstancia que hace bastantes años, en el 94, 95, yo estaba estudiando en Damasco, estudiaba árabe en Damasco, y el profesor que teníamos nos brindó unos cuantos poemas de Hallaj para traducirlos. A mí me parecieron muy fáciles, esto lo digo ahora, me parecieron fáciles, y digo, caramba, pues qué lindo sería traducir Hallaj, ¿no? Y me quedó la idea para hacerlo poco a poco. Y entonces se unieron esas dos cosas. Por un lado, comenzar a traducir algunos poemas más cortos de Hallaj y Mevlana, ¿no? Y también, y lo último y el tercer elemento, pero esto está ligado a la figura de Mevlana Rumi, es que antes has mencionado el ney, la flauta derviche de caña. Bien, hay un tipo de flauta que recibe el nombre de Mansur. De hecho, Hallaj en la tradición es conocido como Mansur. Mansur, que es su nombre, ¿no? Su nombre, digamos. Bien. Es de las más grandes, ¿no? De la flauta dentro del ney es una de las más grandes. Sí, es un poco más grande. Por lo tanto, el sonido es un poco más, no es tan agudo, es un sonido más grave, más profundo, y recibe ese nombre de Mansur porque, digamos, en el ámbito del sufismo inspirado en y por Mevlana Rumi, digamos, el sufismo mevlevi, digamos, quiso ver en el sonido de ese tipo de ney, pues un poco pues la voz de Mansur. Y bueno, todas esas cosas se fueron, diríamos, ahí uniendo, y de aquí un poco, esta fue la aproximación a Mansur Hallaj. ¿Y por qué hablamos de él hoy, digamos? ¿Por qué seguimos hablando de él como un prototipo del tasawuf, del wali? ¿Por qué siempre lo recordamos y lo citamos habiéndolo leído tan poco, ¿no? Sí, bueno, eso ocurre también en ese sentido. Ibn Arabi, por ejemplo, que es un autor complicado de leer, ¿no? Y que las obras que tenemos en castellano, por desgracia, son poquitas y tal, ¿no? Pero yo creo que eso es algo milagroso de estas figuras. El caso de Ibn Arabi, digo, hay muchas personas que se hacen y digo, a mí me encanta Ibn Arabi y tal y cual, y es un autor dificilísimo de entender algunas veces, ¿no? Pero opera ese milagro que fascina sin ser entendido, ¿no? Claro. O sea, a veces incluso sin ser leído. Bueno, dicho eso, yo creo que Mansur Hallaj nos interesa y sigue interesando porque su ejemplo es perdón la expresión muy coloquial, su ejemplo es muy bestia. Su ejemplo es bestia, es bestial. Él es un hombre excesivo por la función que tiene que cumplir. Y yo creo que la función que cumple Hallaj en el siglo X es una función de recordatorio constante, que hoy, en el siglo XX y XXI, aún tiene esa vigencia.
Por lo tanto, ¿por qué lo recordamos? Hombre, a ver, lo recordamos porque, bien, porque su vida es una vida excesiva, pero su muerte es una muerte excesiva. Por lo tanto, es difícil poder olvidarlo. Y sobre todo porque marcó un antes y un después en la historia del tasawwuf. Marcó un antes y un después. Las personas tuvieron que cambiar de lenguaje después de Mansur Hallaj. Moderaron su lenguaje. Tuvo que haber otro lenguaje. Y también hubo un cierto ejercicio de dolor, de asunción de un dolor. Aquella muerte fue una muerte, digamos, que dejó huella. Tremenda, ¿no? tremenda. Ya vamos a hablar de la muerte. Contanos por qué decís que fue excesivo, que la gente que solamente sabe que dijo yo soy la verdad y que lo condenaron a muerte. Contanos un poquito más de su persona, quién era él realmente, por qué era tan desbordantemente, por un lado, provocador para el poder y por otro lado, intenso y atractivo para su muris. Sí. Bueno, a ver, hay que decir que Hallaj no se entiende sin el contexto en el... Bueno, eso me atrevo a decir que ninguna persona, nadie de nosotros nos entendemos, se nos puede entender sin el contexto en el que vivimos. Por lo tanto, digo una obviedad, ¿no? Pero en su caso es palpable, o al menos para entender la función que cumple. Y esta palabra la quiero subrayar. A veces intentamos oponer, ¿no? ¿Qué es el tasawwuf, el sufismo? El sufismo tiene muchas caras. No hay un solo sufismo. Hay la cara de Ibn Arabi, el rostro que muestra Ibn Arabi es muy diferente al rostro de Hallaj. Yo creo que nos da la clave para entender esto, algo que yo aprendí de Said Hossein Nasr. Para mí un gran maestro del siglo XX y una luz, ¿no? El profesor Said Hossein Nasr, iraní, residente en Estados Unidos. Él hablaba, yo cuando descubrí esto, a mí me abrió muchas cosas, me hizo comprender muchas cosas. Él hablaba de, hemos de entender a Hallaj y por tanto hemos de entender a cada wali teniendo en cuenta la función que cumplen, la misión que cumplen. Y Hallaj llega a la autocomprensión de que tiene una función y una misión que cumplir. Muy brevemente, y esto es lo importante, miren, no se entiende la vida excesiva de Hallaj sin el siglo X. El siglo X es un siglo aún formativo para el Islam. El Islam no está, el Islam como, diríamos, me atrevería a decir, fíjense, vamos a utilizar la imagen del agua. El profeta y sallallahu alaihi wasallam y el tiempo del profeta, podríamos decir que es la fuente original. El Islam como diríamos, como tradición, es, diríamos, la tubería, es la canalización. Y después estamos, digamos, las personas. Por lo tanto, la canalización pretende hacernos llegar el agua de la fuente original. Pero eso tiene un riesgo muy grande, y eso es lo que atisba Hallaj. El riesgo es que, diríamos, esa canalización quiere, ¿cómo decir?, monopolizar, quiere hacernos creer que la canalización es la fuente. Y son dos cosas distintas. Claro. Y al mismo tiempo la canalización quiere monopolizar la fuente. Claro. Hallaj, en ese proceso aún formativo, en la ciencia del hadith, aún no ha acabado de crearse. Y otras disciplinas. ¿Qué se está produciendo? Por lo tanto, se está institucionalizando algo. Se está incluso monopolizando la experiencia espiritual. La voz de Hallaj, ¿qué es? La voz de Hallaj es una reivindicación de la fuente original y alertar, y su función es alertar del peligro que, diríamos, tiene la canalización. Cuando la canalización además se está construyendo mano a mano con el poder. Por lo tanto, esa es la función de Hallaj. Y Hallaj asumirá su propia vida, dará su propia vida para que ese proceso, diríamos, no se lleve a cabo. Claro. No se lleve a cabo, o para que
andando el tiempo, tú me preguntas, ¿por qué hoy lo recordamos? Pues porque esa tensión entre la canalización y la fuente original siempre se va a dar. Claro. Siempre se va a dar. Yo me atrevo a decir, la palabra del... Miren, la palabra del wali es una palabra que brota cristalina de la fuente. La palabra del teólogo es una palabra encauzada. Ajá. Y a veces es una palabra estancada, es agua estancada. Claro. Entonces, ¿por qué lo recordamos a Hallaj? Porque esa tensión va a estar siempre. Y Hallaj es esa voz decisiva que se alza enfrente del peligro de la canalización, de la tubería. Bueno, he elegido esta imagen de la fuente, de la canalización del agua. No sé si con ella se comprende mejor o no, pero esa es la función de Hallaj. Por lo tanto, la función de Hallaj es alzar la voz frente a eso. Por lo tanto, cuando reducimos su muerte a dijo esto y lo procesaron y lo mataron, es demasiado esquemático. Hay que entender todo este, digamos, contexto, y hay que entender, digamos, qué es lo que él atisba digamos, como drama Claro. incluso, ¿no? Es la apropiación de la fuente original. ¿Y qué es lo que más le incomodaba al poder de él? Digamos, pues me parece interesante también esto. No solamente se le oponía un poder que quería, que era el dueño de la cañería, por así decir, por seguir con tu analogía, sino que también había círculos sufis que también se le oponían. Es decir, ¿qué era lo que él más les incomodaba a la sociedad? Bien, esto es muy importante, porque a veces tendemos a hacer una simplificación que yo creo que es muy injusta, y es esta simplificación que hacemos entre sufismo, todo bueno y positivo, Islam, todo, diríamos, más conflictivo y problemático. No, la figura ahora sí que lo utilizo, del místico como la figura, digamos, buena, y la figura del religioso como figura mala. Yo creo que eso no es muy correcto. Creo que eso no es muy correcto. ¿Por qué? Pues porque no hay un solo tasawwuf, no hay un solo sufismo. Hallaj es rechazado también por muchos círculos, sufíes. Y es rechazado por varias razones. Es rechazado porque rompe con un cierto elitismo, espiritual. Es decir, ese elitismo de aquellos que piensan que también la experiencia profunda espiritual ha de pasar por ellos. Y él cree que en ese instante general, de contexto que hemos explicado antes, eso es privar a las personas de la posibilidad nuevamente de acceder a la fuente. Por tanto, critica un cierto elitismo, que por otro lado también después lo vemos andando el tiempo, ¿no? Hay un cierto elitismo secretista, ¿no? No, el secreto hay que... Y yo a veces digo, son secretistas sin secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Conocen al Fátiha y 2 o 3 cosas más. Entonces, ¿qué secreto? Por lo tanto, es un secretismo sin secreto. Es un secretismo formal, pero sin experiencia profunda. Y eso creo que es importante. Sí que es cierto que seguramente Hallaj, y ese es el riesgo que toma, acabo la respuesta, que quizás es un poco larga, pero hay que entenderlo también. Miren, Hallaj es un persa de nacimiento arabizado, y se mueve en el ámbito del Islam y del sufismo de Bagdad. Sus papás eran conversos, ¿no? Perdón, ¿sus papás eran conversos? Sí, sus abuelos y sus padres, diríamos, han vivido ese tránsito. Por lo tanto, han vivido todo es muy tierno aún. Claro. Todo es muy tierno, no tienen una tradición detrás. No tienen de 400. El peso, claro. Sí. Por tanto, todo es muy, muy tierno. Insisto que hemos de entender que el Islam se está
como canalización, entiéndaseme, como canalización se está formando, se está creando aún, y se está creando un poder califal que utiliza la religión, diríamos, para legitimarse. Claro. Entonces, lo que quería decir es que Hallaj es una persona excesiva también porque tiene algo de persa. El sufismo de Asia Central y el sufismo persa se ha dicho que es un tasawwuf más ebrio, no tan sahú, no tan prudente, no tan comedido como el tasawwuf que vemos en Bagdad. Claro, se ha de entender que seguramente estar en el centro del poder tiene sus riesgos también. Claro. Y seguramente eso obliga a una cierta prudencia. Claro. Por tanto, seguramente hay círculos sufíes también que ven peligrar que haya un personaje por ahí que se enfrente a pecho descubierto delante del poder. Por lo tanto, también hay que entender esto, ¿no? En dónde está hablando, en qué ámbito concreto está hablando Hallaj. Hay dos cosas porque vos en la introducción del Diwan pones una biografía que es muy linda, la verdad, es sintética, pero es muy bonita y la verdad que había información que yo no conocía. Por ejemplo, una que él practicaba la parada de cabeza, él que había viajado a India y practicaba la parada de cabeza como los yogis. Y yo recordaba que en la Silsila Naqshbandi también, si mal no recuerdo, Shah Naqshband hacía que lo pusieran de cabeza y que lo sumergieran en el agua mientras hacía el dhikr ahí también. Así que era una práctica que después también han continuado los sheikhs de distintas órdenes. Sí. Esto, en fin, las personas que se han dedicado y bueno, que nos dedicamos también a intentar estudiar nuestra tradición, quizás se ha hecho algo un poco exagerado. Es cierto que Mansur Hallaj, conocido como Mansur, insisto, es un personaje conocido en India, en el norte de India, pero incluso hasta Bengala. Hay toda una poesía mansuriyún, que son cantos dedicados a Mansur, a la figura de Mansur. Por lo tanto, él viaja a India, es un viajero infatigable, y se pensó que algunas de sus prácticas podían ser préstamos, del Hatha Yoga, en fin, del Kundalini Yoga, de todas estas cosas, y uno de ellos es esa práctica habitual que a él se le ve, efectivamente. Los Hatha Yoginis dirían en Shirsasana, es decir, en la asana invertida, ¿no? Encima de la cabeza. Pero lo cierto es que no tenemos por qué buscar fuera ese préstamo. Porque lo cierto es que sabemos que, por ejemplo, Abu Sa'id Abel Khair, un walí de primera hora, seguramente el primer gran sabio y maestro sufí del cual tenemos noticia que hace sesiones de samá, seguramente muy anárquicas y todo eso, pero es el primero, anterior, por lo tanto, incluso. Bien, sabemos que utiliza este tipo de prácticas. Cuando él, diríamos, no había, diríamos, realizado ni viajes ni estas cosas, ¿no? Por lo tanto, bien pudiera ser que eso hubiese nacido de prácticas desde dentro, incluso de la tradición. Lo cual también, y lo último y acabo, sí que es cierto es que también estamos hablando de un espacio geográfico en Asia Central que ha sido, diríamos, en términos modernos, autopista de gentes, pero al mismo tiempo también de mercaderías y al mismo tiempo también de ideas. De ideas y de modas, de modas incluso, ¿no? Por lo tanto, seguramente a través de esas grandes rutas, seguramente debieron también de transitar técnicas y de haberse ensayado, ¿no? Toda una serie de prácticas extatogénicas, ¿no? Diríamos también. Claro. Otra cosa que me llamó la atención, que seguramente también fue tomado con cierta provocación en su momento, era que él se había hecho construir, o tal vez lo construyó él en el fondo de su casa, una cava en miniatura, y hacía el tawaf ahí. Contanos un poco esto, digamos. Sí. Esto remite a una utilizo la palabra árabe, isqat al-fara'id. Es decir,
en ciertas situaciones en las cuales, digamos, uno no puede hacer, no puede realizar aquellas prácticas que son fard, es decir, Claro. que son Obligatorias, sí. que nos constituyen como din, que nos constituyen, porque eso es lo que constituye el din. Bien, pues en situaciones en las cuales eso no se puede dar, diríamos, hay personas que han buscado o creado alternativas a eso. En un momento determinado, efectivamente, pero no es privativo esto, no es privativo de Mansur Hallaj, porque en otros personajes, ¿no? En Abu Yazid al-Bastamit encontramos algo parecido también. Ajá. También tenía una Pues, cava, se había construido una cava en su casa, ¿eh? también, sí, Mashallah. también realiza esta práctica del tawaf, efectivamente. Y el tawaf, ¿por qué aquí? ¿No? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en esa cava? Bueno, la explicación es, en fin, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. A Allah pertenece Oriente, Occidente, el Norte, el Sur, el Este, el Oeste. Allá donde tú des vueltas, allá donde tú mires, allá donde tú gires, allá tú ves el rostro de Allah. Por lo tanto, Allah no está en un lugar, ¿no? Sino que está en todos lugares. Y digamos, de aquí viene un poquito también esto. Pero también hay otra idea, que es la idea de la socialización de la experiencia espiritual. La socialización de la experiencia espiritual. No hay que olvidar que Hallaj tiene ideas políticas. O que el asunto de la polis, el asunto de lo público, le preocupa y que trata de espiritualizar lo político y al mismo tiempo de que lo político entre en lo espiritual. Y esto significa que intentó, digamos, que la experiencia del tawaf o que la experiencia del hajj fuese también una experiencia accesible y asequible a aquellas personas que no podían hacer la experiencia en un lugar determinado. Claro. Insisto que Hallaj también es mirado con recelo por el poder, por sus ideas, hoy diríamos, quizás, como diríamos, hoy diríamos socializantes, podríamos decir al menos, ¿no? Claro. Hay algo también importante que la gente tal vez no sabe. Hallaj pasó los últimos 7 años de su vida preso. Y esto que te quería preguntar, digamos, es que prácticamente toda su obra se quemó, ¿no? O si no fue toda, ya nos vas a contar. ¿Cómo es que se rescató estos poemas que vos hiciste la traducción? ¿Cómo es ese proceso, digamos? Porque se sabe que escribió muchísimas obras y que no quedó nada en papel de todo eso. Contanos un poquito eso. Sí, se dice que él compuso 50 obras. Y de estas 50 obras, pues no nos ha llegado todo eso. Nos ha llegado su obra poética, el Diwan. Sabemos que Diwan quiere decir, en este ámbito en que nos movemos, Diwan es digamos, la obra poética completa de un autor. La palabra Diwan es muy bella. También lo digo por... Sí, ahora la pongo, esto es un pequeño paréntesis, pero también lo digo un poco para que no olvidemos, diríamos, la huella de lo persa y la huella de lo árabe en la lengua castellana, ¿no? Nosotros tenemos la palabra aduana, ¿no? La aduana, cuando pasamos la aduana. La palabra aduana también proviene de aquí, de diwan. Y diván, ¿no? También el sofá, el diván, ¿no? También. Exacto, sí. Todo eso, sí, ahora sería muy, muy largo, pero todo eso incluye esta palabra. El diván era la sala donde, digamos, se recibían a las autoridades extranjeras, a los emisarios extranjeros. Y esas personas en esa sala es como si fuese casi la aduana, diríamos, el lugar de paso de los de aquí, los de allá. Y allá en esa sala se les acomodaba en un diván. La sala era el diván, pero al mismo tiempo era el lugar donde se acomodaba. Y también era una sala, por lo tanto, de reunión. Y el diwan es la reunión, en este caso, de toda la poesía de un autor. Se conserva también de Mansur Hallaj una obra fundamental, que es el
Tawasin. Es una obra en prosa, a pesar de que tiene algunos intercalados, como es propio en todos los grandes sabios del sufismo, que en sus tratados intercalan poesía. Esa obra es la obra de pensamiento, podríamos decir. Ahí está la filosofía espiritual de Hallaj. Además, expresada por escrito, en prosa y en poesía, pero además incluso mostrada en algo muy interesante, que son sus cuadrados y sus diagramas. Ajá. Hay parte de su enseñanza que se transmitió a partir de dibujos, a partir de cuadrados, a partir de símbolos escritos, a partir de unos diagramas, y buena parte de eso se ha conservado. El resto de su obra, por desgracia, pereció y se perdió. ¿Por qué se conservó esto? Pues efectivamente porque pasó... Abdullah Had Contreras. Sí, yo lo he escuchado. Ahora he oído una interferencia, no sé si... Perdón. Bien, quiero decir, su vida fue una vida la parte final de su vida fue una vida en peligro. Bashira. Espera que voy a... Ahí está. Ahí está. Perdón, ahí está. Bien. Sí, la última parte de su vida efectivamente fue una vida en peligro. Fue una vida de persecución, de señalamiento. Por lo tanto, él es consciente del final que le espera. Eso implica que hay personas en el círculo, en su círculo íntimo. Fíjense que su propia familia lo rechaza, ¿eh? Parte de su familia lo rechaza. Su suegro es una de las personas que más, diríamos, más inquina siente hacia Mansur Hallaj. Bien, pues tiene un pequeño círculo de personas que, viendo este riesgo y este peligro en el cual vive Hallaj, tratan de recuperar, de mantener en secreto parte de su obra, y eso es lo que ha ido después pasando. Hay un autor... ¿Tenía muchos muriz o no? Algunos dicen que tenía de a miles, o vos estás diciendo que eran poquitos, sí. ¿O fue para producto de la persecución eso? Sí, hay un Hallaj transfigurado, podríamos decir, ¿eh? Un Hallaj legendario. Masivo. Sí, con miles de seguidores, con tal, en fin, también entra lo milagroso aquí, ¿no? Que, claro. Todo eso son las agiografías, ¿no? Son esos ensalzamientos, o sea, hacen cosas que no hacía ni el profeta, por decirlo así, ¿no? Claro. En fin, es una figura en ese sentido un poquito transfigurada, ¿no? Hallaj podríamos decir que era un predicador popular. Había personas que le seguían, que le oían, pero no hay que olvidar que él tiene, por decirlo así, dos rostros. Tiene un rostro más accesible, popularmente accesible, pero tiene una filosofía, por decirlo así, espiritual, que no es fácil. Y ahí sí que, diríamos, el grupo de íntimos es efectivamente reducido. Y es entre esas personas entre las que se copia su obra y entre las que se transmite su obra. Quiero mencionar un autor, si me lo permites, porque es un autor capital y es muy poco conocido en nuestro ámbito de lengua castellana. Siempre citamos a los mismos autores, pero Tasawuf es mucho más que eso. Hay una figura persa de Shiraz, que es Rosbehan Baqli. Rosbehan Baqli es, junto a Fariduddin al-Attar, las dos personas que reivindican, y Mevlana Rumi, estas son las tres grandes personas que reivindican la figura de Hallaj. Pero Rosbehan Baqli de Shiraz, en Irán, en el actual Irán, es la persona que pone orden en esos retazos de manuscritos, en esa obra escrita que llega en esos manuscritos. Por lo tanto, si hoy traducimos a Hallaj, es gracias a la obra de Rosbehan Baqli, que se siente discípulo de Hallaj y no lo ha conocido. Se siente discípulo, digamos, en esa otra cadena iniciática que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con otro tipo de empatía espiritual y que tiene que ver con los sueños también, ¿no? Mashallah.
¿Qué hay de cierto en este tema de su condena a muerte, ¿no? Que mientras él va caminando a la crucifixión, que ahora nos va a contar un poco de eso, está este discípulo que se acerca y que le da unas rosas o le tira unas rosas? ¿Eso es parte de su biografía más real o es parte más del mito que se Sí, ha creado? seguramente ese hecho es explicado así. Bueno, hay que decir que, por suerte, en fin, ha habido parte de la obra de Hallaj, parte seguramente sustancial, que se perdió por todas las circunstancias que estamos explicando, pero que al mismo tiempo hay una parte que se ha conservado, y también se ha de decir que se conserva también parte de los procesos que tuvo. Ajá. Parte de los procesos, y por lo tanto también tenemos parte de sus alegaciones. Ajá. Luego me gustaría, si no te importa, querido Abdul Wakil, leer cinco líneas de cómo él se defiende ante uno de los procesos que tiene, ¿no? Pero sí, él va... O sea, él va a juicio, le hacen un juicio. Sí, tiene varios procesos. Ajá. Tiene varios procesos por los cuales es encarcelado. Ajá. Él no se retracta de nada, es acusado de pertenecer a un grupo kármata. Eso te iba a preguntar, ¿te acusan de eso? ¿Qué sería un grupo kármata? Contanos un poquito qué significaría. Sí. Dentro de eso que llamamos la Shia, la Shia o el Islam Shia, efectivamente hay diversas sensibilidades. Una de estas sensibilidades es, diríamos, eso que hemos llamado los paramillín o kármatas, que expresan una oposición radical ante la figura, diríamos, califal. Ajá. Y que tienen, diríamos, como base, diríamos, una idea socializante, por decirlo menos, socializante del Islam. Y es, diríamos, una de las tendencias del momento más de mayor oposición, diríamos, al poder califal y al poder también religioso que está dando apoyo a eso. Una de las acciones más atrevidas de un grupo kármata es robar la piedra negra de Kaaba, tú que has estado en... Después lo dieron rota, ¿no? A partir de ahí no fue fraccionada, a partir de ese episodio, que hay pedacitos nada más amalgamados, ¿no? Está rota en 3 trozos y después ha sido, diríamos, amalgamada, ha sido juntada como se ha podido. Fue, diríamos, fue robada, por decirlo así, y después recuperada. Bien, pues a él se le acusa de pertenecer a ese grupo. Se le acusa porque es cierto que el lenguaje poético y el lenguaje en prosa que utiliza Hallaj, eso hay que decirlo, es un lenguaje ambiguo. Ajá. Porque utiliza un lenguaje y una terminología que a veces es una terminología kármata. Ajá. Él pone el acento sobre todo cuando habla de el sentido espiritual. Hoy nos parecen baladíes estas cosas, pero en su momento, diríamos, insisto, la terminología jamás es inocente. Él pone siempre el acento, la oposición entre sura y ma'ana, entre apariencia y sentido profundo. Pero bueno, es que esta distinción de sura ma'ana es una de las bases de este pensamiento kármata, ¿no? Por lo tanto, él es acusado de esto y él se defiende de esto. Él es acusado de pertenecer a este grupo que en algunos casos utiliza, diríamos, hace acciones violentas incluso, ¿no? Por lo tanto, es acusado de todo esto. O sea, y me contás que está el alegato, sí, léenos que va a ser interesante de escuchar. Bueno, en uno de los procesos, en uno de los momentos, se le dice que él no es musulmán, porque a estos grupos kármatas se le ha considerado casi ya fuera del Islam, ¿no? Ajá. Y él hace un alegato muy interesante. Por lo tanto, vemos también que hay una tensión entre una canalización, como hemos utilizado esa imagen al inicio, podríamos decir, hay una tensión entre una ortodoxia
suní que se está formando en ese instante y una cierta contestación de ciertos grupos chiíes. Y Hallash está ahí al medio, está en el medio, y es acusado por el poder de pertenecer a esos grupos. También porque, insisto, por estas ideas, diríamos, socializantes de Hallash. Él se defiende diciendo, mi religión es el Islam, niego su acusación, porque se le está diciendo que él no es musulmán. Dice, mi religión es el Islam, lo que equivale a decir, yo no soy, como se ha dicho, uno de esos rebeldes a la ley. Yo no soy uno de esos chiíes extremistas, ismaelíes o cármatas. Por tanto, él conoce todo, evidentemente, conoce todo lo que hay. Yo no soy uno de esos que rechazan la sunna del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y que no admiten otros sahaba verídicos más que los 5, Salman Farsi, Miqat, Abu Dharr, Ibn Ma'az y Ammar. Hay ciertas tendencias ismaelíes y kármatas que reconocen únicamente a estos sahaba, a estos compañeros del profeta como transmisores reales. Por tanto, él está negando esto. Yo no soy de los que quieren destruir la Kaaba. Claro, esto lo entendemos por el robo. Yo no soy de los que quieren reemplazar el Hajj por la visita al imam. Claro, en estos grupos que hemos mencionado anteriormente, hay una pretensión de sustituir el tawaf y sustituir el hajj por la visita al imam, al polo del tiempo. Ese es el polo al cual ustedes han de dar vueltas. Claro, pero es que él ha construido una Kaaba. Por lo tanto, ahí está la ambigüedad. Ahí está la ambigüedad. No, dice Mansur Hallash, yo soy simplemente un seguidor del profeta. Y esto es muy interesante. Yo soy siddiqui. Soy siddiqui. Es decir, soy partidario de la superioridad de Abu Bakr, el primer jalifa, bien guiado, y también el polo espiritual, ¿no? Único caso en todo el Tasawwuf, el primer polo espiritual de la tariqa naqshbandía, ¿no? Por tanto, soy partidario de la superioridad de Abu Bakr. Decir esto también en ese momento en el cual la figura de Ali como polo principal del Tasawwuf es atrevido también. Dice, soy partidario de la superioridad de Abu Bakr por encima de todos los demás. Bien, pues está haciendo aquí toda una declaración de principios muy importantes. ¿Él pertenecía a alguna orden? ¿Él pertenecía explícitamente a alguna orden? No, hay que entender que el Tasawwuf, no podemos identificar históricamente el Tasawwuf con el movimiento de las Turuq o de las Tariqat. Las Turuq y las Tariqat nacen estrictamente en el siglo XIII. Hay algún antecedente, pero nacen en el siglo XIII y no nacen en el periodo, por decirlo así, más creativo del Tasawwuf. Al contrario, esto hemos de decirlo, las Turuq son una muestra de una cierta burocratización, del Tasawwuf. Hemos de decir que lo mejor del Tasawwuf se ha dado fuera del ámbito estricto de las Turuq. Ni Ibn Arabi tiene tariqa, ni Mansur Hallash, ni Mevlana Rumi, porque el sufismo mevlevi crea, diríamos, la tariqa mevlevi después de él. Claro. Después, inspirada en él, pero él por principio es una persona asistemática, que huye de toda codificación, de todo sistema que pueda, eso que hemos dicho, que pueda confundir la canalización con la fuente original, ¿no? Por lo tanto, Hallash tiene hallashianos, tiene personas que se sienten cercanas a Mansur, pero no el fenómeno de las
turuq, de las tariqas, vendrá posterior. con posterioridad. Hay sí. algo terrible en su muerte, ¿no? Leí ahí en tu libro, digamos, primero le quitan, lo amputan, y recién al día siguiente lo crucifican. O sea, es una muerte atroz. Y me recordaba también que el profeta, la pasa con él, decía que muchos cristianos no creían en él porque no había tenido una muerte dolorosa. Es decir, podía tener una muerte más o menos, bueno, enfermó, ya estaba grande, entonces era como que no le cerraba como profeta, porque no había tenido ese episodio. Sin embargo, Mansur Halaj sí lo tuvo, y tal vez eso también es como fue muy significativo para que todo su mensaje también impacte, ¿no? Y se preserve a lo largo de los tiempos. Contanos un poquito de su muerte y de su condena, qué es lo que se sabe. Sí, su muerte, insisto que hay un Hallaj legendario. Hay un Hallaj legendario y hemos de tratar, a veces, de tratar de que no se nos desfigure, diríamos, la figura histórica por toda la leyenda de Hallaj. Sobre su martirio, por decirlo así, efectivamente se han escrito muchas cosas a posteriori, seguramente que muchas de ellas se han subrayado en exceso, pero se han subrayado en exceso, pero ninguna de esas leyendas ha negado un hecho. Ha negado su encarcelación durante años y no ha negado los procesos y no ha negado la tortura. La tortura y el final dramático. Por lo tanto, se ha podido exagerar más en el tiempo, que si le cortaron esto, que si le desollaron, que si... Todo eso, digamos, puede formar parte de la, no sé, seguramente de la leyenda Hallaj, pero lo que no es leyenda es su proceso, es su martirio y es diríamos, su muerte atroz, su muerte atroz y violenta, que en cierta forma es también, seguramente es un escarmiento también. Seguramente es un escarmiento. Hemos de tener en cuenta que, miren, por ejemplo, el lenguaje del tasawwuf cambia después de Hallaj. Hallaj, en su obra, cuando nosotros traducimos la palabra amor, él acostumbra a utilizar la palabra ishq. Ishq es amor, pero es un amor superlativo. Y es un amor con connotaciones incluso hasta sexuales. Una de las etimologías, esto lo decimos, está en la introducción, creo, recordar, ahora no estoy seguro, pero si no lo decimos ahora. Ishq es el ardor de la camella insatisfecha. Es el ardor de la camella insatisfecha, que no sé cómo se ha medido esto, no sé cómo se ha medido, pero le ha nos medido ha la dado temperatura. esta palabra. Sí. Por lo tanto, Hallaj utiliza este lenguaje. Es un lenguaje, por lo tanto, un lenguaje, ¿cómo decir? Un lenguaje muy vivo, muy vivo. Este lenguaje que utiliza Hallaj es el mismo lenguaje que se utiliza en la poesía amorosa, no de corte sufí. Y eso te iba a preguntar. Vos me decías que para el amor él utiliza 5 palabras, ¿no? 5 palabras distintas para designar el amor. Un poco esto es lo que estás charlando recién. Sí, exactamente. Como traductor, digo, Entonces, es una gran complicación. Una gran complicación. Ahora te digo esto, Abdul Wakil, pero mira, te comento, después de Hallaj, todo el sufismo hasta el siglo XIII con Mevlana Rumi pasará a utilizar otra palabra para referirse al amor. No se utilizará la palabra ishq, que es una palabra, pues esto, una palabra, ¿cómo decir?, muy apasionada, muy de color rojo. Se utilizará una palabra de raíz coránica, que es la palabra hub o mahabba, que también él la utiliza para referirse a veces al amado, también, pero la palabra ishq ya desaparecerá por precaución, el lenguaje se modera, el propio tasawuf hace una cierta autocensura. Y curiosamente es en el siglo XIII y será Mevlana Rumi quien reivindique la palabra ishq. Mevlana Rumi, cuando habla de su senda, habla de mellate ishq, la senda de la pasión amorosa. Y cambiando esta terminología, lo que está intentando es recuperar la memoria también de Hallaj. Esto creo que es importante verlo. Bien, bueno, puedo decir otra cosa más respecto a esto, que es importante. Claro. Piénsese que poco después de la muerte de Hallaj,
que, insisto, por la violencia, porque es puesto, porque es torturado, porque es públicamente vejado, etcétera, etcétera. Es crucificado, ¿no? Eso está confirmado, que él realmente muere en la cruz. Sí. Ajá. Sí. Hay algunas personas, yo creo que un poco que aterradas ante esta imagen han pretendido decir, no, seguramente no fue así, eso es la leyenda, etcétera, etcétera. Pero todo nos lleva, todo nos parece conducir a que eso se dio de esa manera. Bien, el trauma que crea es muy fuerte. Y esto llega, diríamos, Bagdad es la capital califal, por lo tanto las noticias no corren tan veloces como ahora, pero circulan. Sí. Bien, a inicios del siglo XII, finales del XI y XII, se alza la voz de Abu Hamed al-Ghazali, ¿no? El gran algacel de los latinos. Él escribe Ihya Ulumuddin, la reedificación de las ciencias del din. Ya a inicios del siglo XII, él ve que hay una cosificación, que hay una burocratización del din, que necesita un ihya, una revivificación. Claro. Esa revivificación él la ve en el ámbito del tasawwuf. En un tasawwuf que no es la experiencia de Hallaj. Por lo tanto, ¿cuál es la función de Abu Hamed al-Ghazali? En cierta manera, restaurar esas heridas. ¿De acuerdo? No vamos a incorporar a Hallaj, no lo voy a decir públicamente, pero su ejemplo fue un ejemplo de vivificación de la fe, por decirlo así. Por lo tanto, tiene que venir él para una persona muy moderada, para, diríamos, conciliar todo para eso. sanar la grieta, claro, sí. Para crear un puente. La obra de Al-Ghazali, que es el gran teólogo del Islam, no se entiende sin que hubiese habido ese ejemplo excesivo de Hallaj, ¿no? Bien, y por lo que dices de la traducción, efectivamente, la riqueza del lenguaje no solo de Hallaj, en sí de la lengua árabe, pero hemos de decir, fíjate una cosa, que él no aprende el árabe en casa. En casa él habla persa, pero se arabiza muy pronto, porque su familia emigra, pierde muy pronto, pierde la lengua persa, pero no el carácter persa. Él en algún momento, esta diatriba entre persas y árabes viene de muy antaño y se mantiene hoy en día. Él tiene comentarios un poquito despectivos, ¿no? hacia los árabes, ¿no? Pues él, aún hablando en árabe, él se sabe un persa y se sabe, por lo tanto, heredero de una tradición con una profundidad histórica grandísima, ¿no? En alguno de sus textos se refiere aún a los árabes como kilab, como perros árabes, que hasta hoy se utiliza, a veces, ¿no? A mí no me gusta utilizarla, pero lo hemos de decir porque se da, porque es así, ¿no? Pero él aprende el árabe, por lo tanto, y su árabe es un árabe muy refinado, porque es un árabe aprendido, ¿sabes? Las personas que aprendemos una lengua tendemos un poquitín a hacerla más purista, claro. Más purista y más de esto, ¿no? Y entonces la dificultad es que la lengua árabe es muy polisémica, pero el lenguaje a veces, diríamos, lo pule de tal manera que uno se encuentra en un poema de 5 versos, se encuentra con 5 veces la palabra amor, la experiencia del amor, pero uno utiliza palabras diferentes. Y entonces el traductor en castellano se las ve y se las desea porque vamos cortos de vocabulario para expresar todo eso, ¿no? Por lo tanto, esa es una dificultad a la hora de traducirlo. Sí, hay un dato muy interesante que vos me habías contado, que también añade un poquito de polémica a su figura, que es su inspiración en un poeta que no era musulmán y que tenía ciertas características de que era alcohólico, ¿no? Contanos un poquito eso. Bueno. Mira, por eso digo que a veces hemos de tener un poquitín de cuidado a la hora de, ¿cómo decir? A la hora de definir a estos personajes con un vocabulario y con una terminología ajena. Luego, si tenemos tiempo, me gustaría leer un poema que es muy corto y muy bello, en el cual Hallaj, las imágenes que utiliza para hablar de la experiencia unitiva y la experiencia de amor divino son las imágenes típicas de la poesía amorosa árabe y persa. Habla de la gacela,
habla de las mejillas, habla de... Bueno, es decir, utiliza un lenguaje que no es un lenguaje religioso. Eso es, yo lo encuentro extraordinario. Por eso perdura la poesía de Hallaj y de otros auliyá sufíes, porque su lenguaje poético no es religioso, claro, no es teológico. Insisto, la palabra del... Miren, vamos a ver, yo creo, la palabra del espiritual sufí brota de la fuente y brota directa de la fuente cristalina. La palabra del filósofo ya es una palabra encauzada. Y muchas veces la palabra del teólogo es una palabra estancada, utilizando nuevamente la imagen del agua. El lenguaje que utiliza, por lo tanto, Hallaj es un lenguaje, iba a decir profano. Su poeta favorito es Abu Nuwas. Abu Nuwas, un viajero mínimo. Usted es un buen viajero, pero un viajero mínimo por países árabes sabe que yo que sé, que hay discotecas o aquí en la península decimos y lugares de mala nota que tienen el nombre de Abu Nuwas. Algunos lugares donde se vende alcohol es bar Abu Nuwas. Bien, Abu Nuwas es un poeta persa, pero también de expresión árabe, que es el cantor pues bueno, su obra principal es Al-Hamriya, la oda al vino, pero no al vino místico, al vino místico de Hallaj, de Mevlana, de Hafiz, de otros, sino al vino real, al vino, iba a decir. Y es un cantor de la sexualidad abierta, y es un cantor de la sexualidad homosexual, del amor homosexual, y es un cantor, diríamos, crítico absoluto con el poder, y es un, iba a decir, ateo militante. Lo cual no quiere decir que no haya algo de espiritual en la figura de Abu Nuwas. Bien, pues hay versos de Mansur Hallaj que están casi copiados literalmente, más que inspirados, diríamos, en Abu Nuwas. Eso en otra tradición sería casi impensable. Por lo tanto, no podemos, diríamos, hacer estas clasificaciones, diríamos, a veces tan artificiales, ¿no? Claro. Y en el ámbito de esta poesía, de estos autores, esto no es extraño. El poeta, uno de los, yo diría, el poeta favorito de Mevlana Rumi es Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi, un poeta clásico árabe llamado Al-Mutanabbi porque quería hacerse pasar y porque quería hacer una obra mejor que el Corán, el que se hacía pasar por profeta. Y él cita versos de Al-Mutanabbi tranquilamente. Claro. ¿Me entiende? Entonces, esto es interesante que lo sepamos. Pero sí, él tiene inspiración, e incluso en momentos tristísimos. Y hay algunas crónicas que difieren de una crónica a otra. Se nos dice que él va hacia el cadalso y va entonando un poema de Abu Nuwas. Va entonando un poema de Abu Nuwas. Por lo tanto, no van... y esto no como provocación, ¿no? Sino porque en esa poesía se está diciendo algo potente y algo, yo me atrevo a decir, potente espiritualmente también, ¿eh? Por lo tanto, esas clasificaciones que a veces nosotros acostumbramos a hacer fallan a la hora de abordar a este tipo de autores. Claro. Hallaj. Ibas a leer un poema, Jalil, estaría bueno escucharte. Sí, ¿Lo vas a leer en árabe sí. y después en español? Sí, ¿quieren? Así escuchamos bien cómo era la cadencia, la rítmica, Sí, las palabras de él. En el original sería muy bonito. Sí, yo no soy árabe, por supuesto, como se queda... Por lo tanto, mi pronunciación no es la pronunciación de un árabe, es la pronunciación de un peninsular aquí que ha aprendido árabe, pero no es árabe. De todas maneras, siempre intentamos trabajar bien y pronunciar bien en honor también a los maestros y los profesores que hemos tenido. Es un poema que en nuestra traducción está en la página 181, es el poema número 47,
En la traducción que hicimos agrupamos los poemas por temáticas y yo lo agrupé, que esto no se ha hecho, pero yo consideraba que podía ser interesante, el secreto de la unidad y la unicidad divinas. Y es un poema que les digo, a mí me gusta mucho por el tipo de imágenes que tiene, que no son imágenes religiosas, no son imágenes teológicas, son imágenes muy vivas, muy vivas, ¿no? Y entonces he querido elegirlo también, y por último, porque hay un gran cantante libanés, Marcel Khalife. Ajá. Quizás alguno de las personas que están compartiendo este rato con nosotros lo conocen, Marcel Khalife. Un cantante extraordinario, yo lo amo muchísimo. Pues él musicó este poema, y es muy bello, con una música muy bella. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos allá entonces. Primero vamos en árabe y después vamos a ver la traducción. Ya Nasim al-Rih, Ya Nasim al-Rih, Ya Nasim al-Rih, Qulili al-Rasha, Lam yazidni al-wirdu illa atasha. Li habib, Li habib, Li habib hubbuhu wastal hasha. Yasha yamshi ala haddi masha. Ruhuhu ruhi wa ruhi ruhuhu. Yasha shittu wa in shittu yasha. Hace un juego de palabras, masha, yasha, masha, yasha. Dice la traducción: oh soplo de la brisa, ya Nasim al-Rih, oh soplo de la brisa, dile a la joven gacela que beber no hace más que aumentar mi sed. Tengo un amado cuyo amor mora en lo más hondo de mi corazón. Un amado que camina sobre mis mejillas, si así le place. Su espíritu es mi espíritu, y el mío suyo es. Si desea, yo deseo, y si deseo yo, desea él. Esta imagen es muy bella. Muy bonita. La gacela, la joven gacela. No es muy conocido de él, pero a mí me encanta. Miren, beber no hace más que aumentar mi sed. El religioso muchas veces desea beber para calmar la sed. Desea seguridades para calmar la sed. El amante más bebe de lo divino, más sed tiene de lo divino. Porque el misterio de lo divino, justamente porque es un misterio, es inagotable. Esa es la diferencia entre, pues esto, un enigma y un misterio, ¿no? El enigma del ajedrez. ¿Qué enigma? Pero cuando uno tiene las claves interpretativas, pues se acabó el enigma. Pero lo divino y la vida y la muerte, podríamos decir, y tantas cosas, son un misterio. Claro. Y el misterio justamente es un misterio porque es un misterio. Si Allah subhanahu wa ta'ala no fuese un misterio, no sería Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es muy importante. Eso es lo que diferencia, por lo tanto, la actitud, entiéndaseme, del religioso y la actitud del walí. El walí sabe que la sed de Allah no se saciará jamás. Que cuanto más se acerca a él, más se aleja de él. Y esa es una sed, diríamos, que alimenta el camino. Claro. Pero la mentalidad religiosa muchas veces lo que pretende es tener seguridades. Yo tengo sed, bebo con unos cuantos dogmas, hago unas cuantas cosas y ya estoy seguro. Y digamos, esa es la diferencia. Esa y otras, me atrevería a decir, claro, entre la experiencia
la experiencia de un walí y otro tipo de experiencias, ¿no? Siempre lo que siento, si alguien fue realmente flexible e innovador en el buen sentido, fue el profeta Muhammad, la paz con él. Él siempre escuchaba a los demás, hizo la famosa fosa para esa guerra, producto de Salman al-Farsi se lo dijo, no por alguna costumbre ni suya, ni nada. Las duá también, siempre escuchaba una duá que no era la suya y la elogiaba, en fin, digamos, pero claro, ese es como un camino abierto que no es, que es inasible, digamos, y no se puede sistematizar, y por ende para este sistema religioso que vos mencionás puede ser un poco peligroso, pueden ser andariveles peligrosos porque no están tan señalizados, ¿no? Yo creo que las tradiciones religiosas y el din del Islam también son fabulosas construcciones humanas que pretenden acercarnos la fuente a nuestra sed. Y de ahí diríamos esas canalizaciones que son rituales, que son celebraciones, que son, y en el mejor sentido, pretenden esto, acercarnos, hacernos posible, diríamos, acercarnos a la fuente, porque a veces diríamos, no podemos, no podemos. Claro. Pero corren un peligro también, ya lo he dicho antes, la absolutización de las formas y el monopolio, diríamos, del agua. Claro. Y lo importante es el agua. Lo importante es el agua. Por lo tanto, constantemente el recuerdo de Hallaj es el recuerdo justamente de esto, del peligro de la canalización. Claro. Porque que lo importante y el respeto es la sed espiritual de las personas y el agua y la fuente. Entonces, ¿cómo eso se une, cómo nos acercamos a esa experiencia? Claro, Y claro. eso es. Por eso decimos a veces, el tasawuf, el sufismo era, en tiempos del profeta, una realidad sin nombre. Claro. Y después es un nombre sin realidad. Claro. La realidad sin nombre es la realidad de la fuente. Claro. Y las personas que estaban allá bebían directamente de la fuente. Claro. En el siglo X y XI se construye una canalización para intentar llegar a esa fuente, en el mejor de los casos. Claro. Otras veces es para crear un poder. Por tanto, el recuerdo de Hallaj siempre es el recuerdo de la sed primigenia, sed de ser. Yo creo que hay innato en el ser humano una sed primigenia de belleza, de verdad, de amor. Y esas fuentes, ¿no?, que el cielo como Baraka nos ha brindado, ¿no? Una vez escuché a un sheikh decir algo muy lindo que decía, diferenciar el deseo del anhelo, ¿no? Decía, el deseo es todo lo palpable, no te quieres comprar un auto, querés cambiar la ropa, querés cambiar los anteojos, y el anhelo es algo que no sabes de qué, ¿viste? Es como algo, pero no era esto, no era que quería cambiar, es como esa sed que no se te sacia con nada de lo material, es como un deseo más vertical y el otro es horizontal, ¿no? Me pareció muy interesante la separación de esas dos cualidades. Es bello. Mira, yo creo que eso es muy bello. Yo creo que eso es muy bello, efectivamente, eso es muy bello, y esa distinción es muy importante. Yo creo que si nosotros tenemos sed de Allah, si quieren ustedes en un lenguaje más clásico, sed de Dios. Yo a Dios todavía lo llamo Dios, no necesito poner otras cosas, pero si uno tiene sed de ser, sed de espíritu, en cierta forma es porque participamos de Allah, participamos del Creador. Es decir, Dios no nos ha creado fuera de Él, sino en Él, no fuera de Él, sino en Él. Ese anhelo y esa sed, que es distinta del deseo, del deseo. Bueno, mira, ahora que dices esto, me olvidaba de algo fundamental. Bueno, es que Hallaj él habla de deseo, entiendo esa distinción de Sheikh Nazim, absolutamente, pero entendamos esto. Hallaj utiliza la expresión el deseo esencial. Ajá. El deseo esencial. Habla del deseo esencial. Y habla del deseo esencial refiriéndose a aquello que realmente nos hace humanos. Algo así como decir, vivir no solo es sobrevivir. Evidentemente yo si no como me muero. Claro. Pero mi vida no se justifica para comer. Claro. Por lo tanto, hay otro deseo. Un deseo de
una sed, ¿no? Un deseo esencial. Él lo llama el deseo esencial, el deseo de lo divino, el deseo de la sed de belleza, de verdad, de sabiduría. Dice Hallaj, ese es el deseo esencial. El deseo esencial es el deseo de Allah, en definitiva, Claro, ¿no? claro. Pero sentimos ese deseo porque participamos de lo que es Allah. Él no nos ha creado fuera de Él, sino en Él. Yo creo que eso es muy importante. Hay un hadiz del profeta que él decía, la paz con él, que él decía que cuando uno extraña su casa, vos te vas de viaje y extrañas tu casa, hay un paralelismo con ese regreso a Allah, ¿viste? Con ese volver a la morada original. Sí. ¿Viste? Vas un tiempo, vos querés tu casa, querés la familiaridad, querés tu nido. Sí. Él trazaba esa comparación, me parece muy bonita Sí. y muy significativa. Sí. Muy, sí, muy bella. Sí, muy, muy bella. ¿Quieres, si te parece bien, Jalil, si alguien tiene alguna pregunta y la quiere poner en el chat, la leemos y se la... Ah, acá hay algunas preguntas ya en el chat que estoy viendo. De las fáciles, ¿no? Ajá, algunas que ya se perdieron, porque eran puntualmente... Karima te pregunta, bueno, si Mansur Hallaj tenía una afiliación a la Shia, pero lo preguntó antes de que citaras el alegato, así que creo que eso ya está contestado. Hay estas palabras que he pronunciado en una parte del proceso que tenemos y tal, en las cuales él se reivindica sunní, de que yo no soy, no pertenezco tal. Yo no he dicho antes, evidentemente, sobre todas estas cosas hay después el halo de polémica, ¿no? Hay algunos comentaristas desde la Shia que han dicho, bueno, pero eso lo dijo forzado. Ajá, claro. Eso lo dijo forzado por las circunstancias, claro. etcétera, etcétera. Bueno, claro, no podemos entrar en... Se lo recomendó su abogado. Sí, exacto. Si alguien tiene preguntas y las quiere poner en el chat, las vamos leyendo. Se lo recomiendo a su abogado. A ver, acá Julio Yalaluddin te pregunta, en otras ocasiones ha comentado, me imagino que referís a vos, que uno tiene que elevarse a las necesidades del din y no rebajar el din al nivel de nuestros deseos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible no anquilosarse en las formas y los dogmas y simultáneamente no perderse en ilusiones y deseos? Está muy buena la pregunta. Sí. Es ese andarivel finito, ¿no? Bueno, está bueno eso que decís, pero bueno, a ver cuál es la guía, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir? Sí, no es sencilla la respuesta, porque aquí se nos muestra un problema, se nos muestra un problema. Es decir, para mí, en definitiva, el problema es ¿qué es Allah? Es decir, Dios no está para ser creído, sino me atrevo a decir, para ser sabido y saboreado. El creyente cree, pero el sabio sabe y saborea. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Cuando uno hace de Dios un objeto de creencia o un objeto de especulación, yo creo que está anulando las posibilidades de abrirse al misterio de lo que es Allah. También hay que advertir otra cosa, y es el problema de la soberbia. El problema de la soberbia. Yo creo que cuando uno cree saber, imposibilita justamente que el misterio de lo divino irrumpa en uno. Cuando uno cree saber, imposibilita justamente que el misterio de lo divino, me atrevo a decir el misterio de la vida, irrumpa en uno. Por lo tanto, a veces el saber es una barrera. El saber, me refiero incluso también a la creencia, a lo que yo creo saber de Dios, ¿no? Es que es esto, todo eso nos imposibilita, nos impide muchas veces que el
el misterio de lo divino irrumpa en nosotros. Por eso a veces para comprender más hay que saber menos. Claro. Para comprender más hay que saber menos. Claro. Y sí que es cierto que es importante eso que se ha subrayado, que el din no puede ser un traje hecho a la medida de mis deseos y mis caprichos. El ejemplo de Hallaj también es que, no quiero con esto ser ponerme muy grave, pero el profeta dice, sallallahu alaihi wasallam, este din nuestro es un din muy fuerte, por tanto vayan entrando en él con suavidad. Por tanto, que decía, aquí no venimos a relajarnos. La experiencia de Dios es una experiencia de no dormir, de perder el sueño. La experiencia de lo divino es una experiencia de envilo, de no saber qué. Por lo tanto, es lo más alejado a la seguridad, a la experiencia de lo divino es la vida misma, es la irrupción. Por lo tanto, ¿cuál es el reto de este din? Vivir en disposición de recibir y de acoger. Vivir en disposición de recibir y de acoger. Por lo tanto, yo no me cargo dogmáticamente, ni teológicamente de ideas para, diríamos, cuando venga esto, poder entenderlo mejor. No, justamente eso es lo que nos impide acoger y recibir. Islam, entrega confiada a la divinidad. ¿Y cómo cuesta eso? ¿Y cómo cuesta eso, no? Pero en definitiva el reto es ese, ¿no? Ese es el reto. El reto es no reducir el din a mis necesidades, ni a mis deseos. Te hago otra pregunta, te Bueno, hace Naila. No sé si hemos respondido, ¿eh? Yo creo que sí, Bueno. es muy bonita la respuesta. Te pregunta Naila, Salam Aleikum, ¿qué me recomendaría Jalil, que estoy ingresando a la tradición junto a mi esposo, un hijo de 22, una hija de 17 y un hijo de 4 añitos? ¿Qué le parece fundamental para acercar nuestro corazón a Dios? ¿Qué pregunta? Pensaba que las mías eran difíciles. Yo les agradezco todo este tipo de preguntas porque les voy a ser muy sincero. Ustedes están viendo en esa pantallita donde me ven a mí, ustedes ahí con un cuadro aquí detrás, aquí con este jersey, con todo esto, este tipo aquí con gafas y aquí hablando y todo eso. Están viendo algo que quizás no es lo que ustedes están imaginando, porque a mí me están haciendo aquí preguntas de como... miren, no lo sé qué responderle a usted, Mire, yo le podía responder muchas cosas, pero es que por pudor yo no respondo a este tipo de cosas. Yo simplemente le digo que dé pasos muy cortos, que dé pasos muy cortitos, muy seguros, que confíe mucho y que es muy bello estar acompañado de personas bellas en el din. Y por lo tanto también somos seres, ¿no?, de relación. Este din no se aprende individualmente. ¿Qué libro me recomienda usted? Mira, el Corán no es un libro. El Corán no se leyó nunca individualmente, siempre se comentó grupalmente, ¿no? Por lo tanto, esto no es un libro que yo me lo leo y ya... Por lo tanto, aprender de las otras personas. Uno se hace con los demás. Y uno camina también en el din con los demás, ¿no? La experiencia de Hallaj es una experiencia en definitiva relacional y es una experiencia personal. Es una experiencia de un encuentro de yo y tú, y ese tú es él, ¿eh? Quiero decir con ello que el din se aprende también en esa relación personal y dialogal. Claro. ¿Qué les recomiendo? Pues les recomiendo mucha prudencia, mucha paciencia, mucha insistencia, mucha abertura, y les recomiendo que se rodeen de personas honestas en el din, que les puedan transmitir lo importante de este din. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía: al Islam kulluhu adab. El Islam, todo él es adab, es educación, pero más que educación, es adab. Es decir,
saber ser, saber estar y saber hacer en cada momento. Por lo tanto, que aprendamos adab, Y sí, yo creo que es bello estar al lado de personas de adab. Pero al mismo tiempo también, ¿por qué no vamos a negarlo? Es bello también el diálogo con la letra. Es decir, esta tradición empezó con una palabra, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ¿no? Lee en el nombre de ese que es tu sustentador, ¿no? Lee. Ese Iqra tenía otro sentido, pero también tiene un sentido de que nos acerquemos, por lo tanto, a alguna lectura que nos inspire. Alguna lectura que nos inspire. Pues eso recomiendo. No recomendaría. Acá hay una pregunta muy similar que le hace Idris Cerezo, dice, ¿qué nos recomienda para acercarnos a ese amor a Allah más? Y él dice, lo siento siempre insuficiente y tengo mucha sed de él. Creo que más o menos es un poco lo que ya has charlado. Miren, yo, a ver, ahora me estoy poniendo nervioso. Las puedo censurar todas las preguntas, puedo borrar. No, son bellísimas, bellísimas, pero me estoy poniendo nervioso. Es que, miren, ¿cómo decir? Cuando uno ve una rosa, ya está. ¿Me explico? No hay más explicación. Uno ya no necesita más explicación. No es que las rosas sean inexplicables, no es que la belleza de las rosas sean inexplicables, como se dice. No, es que no necesitan explicación. Claro. Entonces, yo cuando estoy con mi nieto de 5 años, a Arán, que he tenido la suerte de que es el más bonito del mundo, perdónenme, pero he tenido esa suerte, lo siento por ustedes, pero he tenido yo esa suerte. Es el más bello y bonito del mundo. A mí se me acaba el mundo ahí. Se nos acaba el mundo. Entonces, estar con él, ¿no? Estar con él. Estar cerca de la fitra, de lo natural. Miren, en lengua árabe hay una cosa bellísima, y es que esto lo explicaba hace poco a unos alumnos míos de lengua árabe. Miren, la palabra yadid es nuevo en árabe. Si hay algunas personas que estudian árabe en la sala lo sabrán. Yadid, nuevo, lo nuevo. También se asocia al infante, a la infancia. En definitiva es lo nuevo, lo novedoso, claro, lo que acaba de ser, está más cerca de Allah, podríamos decir. Y los que somos abuelos recibimos el nombre de Yaddun. Claro. Somos los abuelos. Por lo tanto, hay un vínculo, un hilo invisible que une a lo nuevo con lo que ya tiene más edad. Claro. Algunos me dicen para consolarnos que somos abuelos jóvenes, pero bueno, somos abuelos y ya tenemos una cierta edad. ¿Cómo decir? Lo viejo y lo nuevo, ¿no? Los niños y los abuelos son, por ley natural, lo más cerca de Allah. Unos porque vienen y otros porque ya nos toca ir de salida, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que estar cerca de los que acaban de venir, eso no tiene precio. Eso es un aprendizaje de fitra, es un aprendizaje de... es beber en la inocencia. ¿Entienden? Los más cercanos a Allah son los niños y los ancianos. Y justamente los que están o los que estamos ahí en el medio somos los que estamos más perdidos. Y justamente somos nosotros los que estamos dando explicaciones sobre todas estas cosas. Claro. ¿Entienden? Por lo tanto, ¿qué hacer? Vivir. Vivir y beber, que diría el otro. Vivir. Y vivir con conciencia de que todo lo que estamos viviendo es ayatullah. De que todo es signo de Allah. De que todo es signo de Allah. Por lo tanto, que disfruten de sus hijos. Les dirían también. Siempre cuando me contabas esto se me ocurría esta imagen que siempre me viene, viste cuando hay un caos de tránsito que todo el mundo toca la bocina, el único que no toca la bocina es el que está primero y que sabe qué es lo que ha sucedido. Ese enmudece.
Todos los demás no saben, tocan la bocina, Sí. ¿viste? El que sabe Sí, sí, se sí. calla por un accidente, hay un muerto, hay una Sí, situación, sí. está cerca de la No se, realidad y ese no se enmudece. va a poner a tocar. Sí, sí. Claro, alhamdulillah. Cierto, Hay una cierto. pregunta que te hace Carlos Ruta, dice, ¿ha habido contactos en la poesía de Halach con el cantar de los cantares? Miren, perdonen mi ignorancia, pero no lo sé. Ujú. Perdonen mi ignorancia, pero no le puedo responder porque no lo sé y no abarco todo. No lo sé, lo desconozco. Hay otra pregunta, te hace Mias Little, que creo que es su celular, dice, encuentro un paralelismo entre la fuente y la canalización con Juan el Bautista, e igual que Mansur tuvo una terrible muerte por molestar a la élite. Magnífica exposición, gracias. Gracias a usted por las palabras. Bien, seguramente ese paralelismo puede ser interesante, sí. Válido. Puede ser interesante. Karima dice, esta mezcla de ser hijos persas del zoroastrismo y luego haber estado en la India, este espíritu libre para escuchar a otros poetas que no tenían afiliación islámica, lo vuelve excéntrico quizás para el estándar del status quo vigente en ese momento. Mientras que al mismo tiempo lo hace que un aulía sea comparado con Isa alayhi salam por haber sido condenado. Claro, hay siempre una comparación, ¿no? Lo comparan con Jesús por este tema de la crucifixión. Sí. Sí, yo, si se fijan, no he incidido mucho en esto porque hay otra cosa que no hemos dicho y que yo expresamente he intentado no traer aquí. Miren, nosotros conocemos, hay un autor francés, es un autor muy importante, un estudioso muy importante, que es Louis Massignon. Y algunos hemos aprendido muchas cosas de nuestro día gracias a Louis Massignon, no diremos que no. Louis Massignon tuvo una trayectoria muy singular. Louis Massignon pasó del ateísmo, por decirlo así, militante, al catolicismo caldeo. Tuvo una conversión, incluso llegó al sacerdocio. Y fíjense, la vía por la que transitó fue a través de Hallaj, que esto es, bueno, el espíritu sopla donde quiere, como quiere, de la manera que quiere, ¿no? Bien, entonces, Louis Massignon es un gran estudioso de Hallaj, fue un gran estudioso. Y de hecho, la primera aproximación que cualquier persona en las lenguas mayoritarias en el mundo, la primera aproximación que tiene a Hallaj es a través de Massignon. Pero el problema es que Massignon, el Hallaj de Massignon, a veces uno lee el Hallaj de Massignon y entiende más de Massignon que de Hallaj. ¿Saben? Bueno, llegó a un tipo de relación con él que Massignon ha puesto mucho de él en Hallaj, ¿no? Y de aquí también el acento que él pone también en el paralelismo entre él y entre Hallaj y la figura de Jesús, etcétera, 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 etcétera. En algún caso se pensó si Hallaj era, esto lo dice Massignon, si podía ser un protocristiano, un cristiano oculto, etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que todo esto es un poco exagerado y que entra dentro no ya de la leyenda de Hallaj, sino del Hallaj dibujado por Louis Massignon. Por tanto, esto hay que diferenciarlo un poquito. Y después, muy brevemente, también quiero decir que, fíjense, el Bagdad de la época, pero incluso el Jorasán persa de la época, y la Anatolia turca del siglo XIII son lugares de un intercambio brutal. Entiendan en ese sentido que el intercambio no es mal visto, sino es que forma parte del día a día. Por lo tanto, no es que las autoridades recelen porque este lee aquello. No creo que lo tengamos que ver de esa manera, porque diríamos, el intercambio y la mezcla es que era inevitable, es inevitable, es que es natural. No debiéramos de verlo de esa forma. Bien, hay un montón de preguntas, no creo que lleguemos a responder todas, nos quedan los últimos 10 minutos, pero te hago las últimas. Karima Coronel Leeremos un poema más, quizás, si hay sería muy tiempo lindo.
Leo dos darle un preguntas, poco si te de... parece bien, leo dos preguntas Sí. y podemos cerrar con eso. Ella, Karina Bueno. Coronel, dice, ¿al sufismo se llega o es el sufismo el que nos encuentra? Y dice, ¿existe algo que esperar después del sufismo? Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Yo soy muy tímido, a pesar de que ustedes no lo crean por estar aquí hablando y estas cosas. Mira, don Joaquín, te voy a ser sincero, cuando tú me preguntaste, ya el otro día, pero hoy otra vez has vuelto aquí con la vaina esta ¿y tú por qué te hiciste esto y no Hare Krishna y todo esto? No me veía yo mucho como Hare Krishna, a pesar que por peinado podría parecerlo, pero no me veía yo mucho así. Bueno, miren, es que esto no se trata de que yo soy un tío inquieto, soy un tío inquieto, espiritualmente inquieto, y miren, voy a entrar en el supermercado espiritual y voy a elegir a ver con qué me quedo. Entonces voy a coger un poco de vipassana. Oh, no, lo dejo, entonces voy a hacer un poquitín de aquello. Esto no, entonces, bueno, otros son que cogen un poquito de esto, un poquito de todo y tal. Miren, yo no soy de un poquito de todo. Yo trato de guiarme por un todo de poco. No un poquito de todo, sino un todo de poco. Y ahora ya al final, que uno ya se ha calentado un poco y como yo les digo, y ahora ya estas son mis horas, yo ya subo para arriba. Miren, uno no elige la tradición. Esto no es una cuestión de elección personal. Si me lo permiten decirlo ya a estas horas altas de la madrugada, al menos aquí, en la península, el agua, diríamos, la sed busca el agua, pero el agua busca al sediento. El sediento busca agua, pero el agua busca al sediento. Allah nos está buscando constantemente. Esto no es un supermercado espiritual donde uno pueda elegir lo que no. Eso no es así. Y insisto, sobre todo, esto no es un poquito de todo. Me va bien. No. Esto es un todo de poco, de muy poco. Casi me atrevería a decir que un todo de una cosa. Un todo de él. Un todo de él. Dice Abdul Kabir Bueno, de pero México. no nos pongamos graves, ¿eh? No nos pongamos graves. Es muy lindo. Bueno, está el famoso hadith de que uno camina, ¿no? Y Allah corre, uno da un paso, Allah da 5. Y él da es tal 5. cual. Sí, mashallah. Sí. Abdul Kabir de México dice, saludos y agradecemos que tenga este tipo de encuentros entre los latinos que están o quieren acercarse al camino señalado por Allah. Bueno, inshallah, lo tengamos también como profe de la madrasa Jalil el año que viene, inshallah, lo vamos a tratar de convencer. Lo último que te quiero preguntar, y cerramos con el poema, si te parece bien, es, estás ahora trabajando en una biografía de Maulana Jalaluddin Rumi. ¿Querés contarnos apenitas en qué estás y cuál es el aporte? Y con esto ya cerramos. Sí, bueno, yo les pido a todos ustedes que hagan una dua por mí para interceder ante mi editor y que mi editor me conceda algún día más, porque no llego, no voy a llegar, a pesar de que no duermo, no llego. Bueno, sí, miren, es una biografía, pero no una biografía al uso. No es una biografía al uso, pues nació el día ese día hacía tormenta, su padre no sé qué, después hizo, no es una biografía de ese tipo, es un diálogo con Mevlana. Yo he tenido la suerte de, bueno, no sé, de haberme topado con la obra de Mevlana y con algunas personas cercanas a la obra históricamente de Mevlana, y para mí eso ha sido muy importante. Por lo tanto, una forma para mí de devolver algo a todo eso fue hacer la tesis doctoral sobre Mevlana, porque en este momento yo creo que necesitamos también, y ese es un déficit que a veces tenemos en el DIN, necesitamos conocer bien nuestra tradición. A veces somos, con respeto, astagfirullah, pero somos analfabetos en nuestro propio DIN. Y necesitamos una relación con el DIN que no sea solo afectiva, que no sea afectiva, que el amor sea el fruto maduro, dice Mevlana, Rumi,
nuestro amor es fruto del conocimiento. Por lo tanto, una forma de devolver todo eso era también, diríamos, hacer la tesis doctoral y ahora hacer esta biografía. La biografía, y esto lo digo sin ningún tipo de problema, es una biografía absolutamente, es un libro totalmente subjetivo. Yo no creo en la objetividad. No estamos trabajando con coches, esto no es un coche que desmenuzo y que después hago 3 horas de escritura y me voy a casa. No, estamos trabajando con lo más delicado del ser, que es el ser justamente. Y por lo tanto, yo me estoy transformando. Escribir esto a mí me está modificando. El conocimiento avanza, el modo de conocimiento y el modo de ser avanzan de la mano. El modo de conocimiento y el modo de ser. Y tú te modificas en la medida que tú, diríamos, connaître, dicen los franceses. Conocer es nacer constantemente, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos, sí. Y usted dijo ahora, Abdul Wakil, una cosa, vamos a hacer que tenemos que irnos a dormir, los que duerman. Eso de los latinos, a mí me encanta todo eso. A mí me encanta todo eso. Y por desgracia, en lengua castellana tenemos muy pocas traducciones buenas. Y tenemos que hacer, y siempre tenemos que pasar por la puerta o del inglés o del francés. Y necesitamos un esfuerzo muy grande de hacer un acercamiento a la tradición desde la lengua castellana y desde, no sé si esto está bien dicho, y si sonará bien, desde una cierta reivindicación de lo latino o de lo hispano. Claro. Creo, espero que se entienda bien esto, ¿no? Claro. Y si no, oigan alguna canción de Rubén Blades, cuando les hable del destino de los latinos, vivir unidos y en libertad, y a eso me refiero, ¿no? Y necesitamos un DIN hecho en categorías latinas y bien hecho en castellano, no traducido desde el inglés, ¿no? Claro. El drama de Mevlana Rumi, de tantos, es que está traducido desde el inglés, son palabras fritas. Claro. Son palabras fritas, ¿saben? Fritas, están fritas, es como un huevo frito. Te dan un huevo frito y te lo envían por Amazon. ¿Me explico? Y necesitamos, insisto, el agua cristalina directa y acceder directamente a eso. Ese es un déficit del Islam en toda nuestra comunidad. Tenemos una suerte, más allá de otras cosas políticas, que yo no entro en todo eso y no me interesa lo más mínimo. Pero nos estamos comunicando, ¿no? En esta lengua, y en esta lengua estamos construyendo un din, ¿no? Para mí eso es importante. Bien. Bueno. Para cerrar y ya para que leas el poema, les queríamos contar, ahí Abdul Javier preguntaba también de México dónde se conseguían los libros. Le pedimos a Jalil que a los lectores, a los que se quedaron hasta tarde de España, al menos de España, que si encargaban el libro vía la editorial, me pueden escribir a mi WhatsApp, él se comprometía a autografiárselo. Porque los otros ya estaban distribuidos en Latinoamérica, excepto, no sé, que paguen el envío del libro a Latinoamérica, pero si ustedes me escriben a mí, él se ofrecía a que ese libro, pues yo decía que nos encantaría tener el libro autografiado por vos, y bueno, él se comprometió a eso. Así que para sintetizar, si están en España sobre todo y les interesa el libro, el Diwan que tradujo y que estamos charlando hoy, de él autografiado, me pueden escribir a mí, les hago el contacto de enlace con la editorial, inshallah. Así que bueno, ¿querés leer el Jalil para cerrar el poema que...? Sí, pues vamos a cerrar con ello. Estaba buscando un pequeño texto que me gustaría decir, pero bueno, no lo encuentro ahora, vamos con el poema. Esto sí, será un placer poder firmarlo y me parece muy, muy bello. Bien, este poema es un poema breve, no es un poema, está en el epígrafe de los poemas más que tienen el amor, ¿no? como centro en Hallaj. No es muy conocido, pero a mí me encanta. Me encanta, y fue uno de los que yo descubrí en Damasco hace muchos años y bueno, y me pareció fácil. Después te metes a traducir lo otro y pensaba, madre mía. Yo, claro, era fácil porque eran poemillas mucho más fáciles, ¿no? Pero es sencillo, pero es de una belleza increíble. Y dice mucho aquí, dice mucho aquí. Primero vamos a decir en árabe, Bismillahirrahmanirrahim, a ver a cómo sale. Kullu hubbi ala qalbi غير حبك حرام أنت لي روح وراح
أنت زهر ومدام وسرور وحموم وشفاء وسقام فعلى كل هوى بعد هوى فيك السلام. Muy bello. Miren, esto es precioso. Cualquier amor que me pueda robar el corazón, que no sea el tuyo, me está vedado. Allah es muy celoso y nos quiere solo para Él. Nos quiere solo para Él. En nuestro corazón, ma fi qalbi ghayrullah, ¿no? Decimos, ma fi qalbi ghayrullah. En mi corazón solo habita Él, solo hay espacio para Él. Cualquier amor que me pueda robar el corazón, que no sea el tuyo, me está vedado. Él dice, es haram. Para mí es haram. Me está vedado, he traducido yo. Tú eres para mí vino y espíritu. Tú eres mi vino, tú eres borrachera para mí y eres espíritu, eres lo que, digamos, lo que me da vida. Eres rosa, eres belleza. La rosa sabemos que es el epítome de la belleza y la rosa sabemos que es la naturaleza diciendo al profeta. Es la naturaleza diciendo al profeta. Por lo tanto, eres rosa, eres la belleza. Allah es bello y ama la belleza. Por lo tanto, cuando nos dice, ¿qué hacer y qué hacer? Construir belleza. Construir belleza. Hacer espacios de belleza. Construir belleza. Eres rosa y perfume. Sabiendo que el perfume es la capacidad también. Miren, en la senda espiritual uno se guía por el olfato. Ese es el, mira, digo el oído, ¿no? Pero ese es el sentido fundamental. Olfateando. Por tanto, eres perfume para mí también. Lo que nos conduce a Allah es la intuición, es el perfume de Allah. Esto parece, pero no es. Tú eres mi gozo y eres mi desvelo. No dormimos por él, a causa de él. Eres enfermedad y remedio. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. Allah es una enfermedad. Nos pone enfermos. Pero al mismo tiempo, Él es el remedio de su enfermedad. Bueno. Eres enfermedad y remedio. Esto es puro tasawwuf, ¿no? Allah es una enfermedad y lo que cura la enfermedad de Allah es Allah. Miren esto. De deseo en deseo. De deseo en deseo, la vida se nos escapa. Ese es el deseo, Abdul Wakil, esa es la diferencia, lo del anhelo y el deseo, ¿no? De deseo en deseo la vida se nos escapa. De futilidad en futilidad, sea la bandera, sea la patria, sea la ideología, sea la religión, cuando la religión nos aparta de él, etcétera, etcétera, etcétera. De deseo en deseo la vida se nos escapa. Pero solo en ti, en él, hallamos salam. Edifica salam. Pero solo en ti está el descanso. Descansamos en él. Pero es un descanso que no es un descanso de estar seguro, de seguridades. Porque tú eres mi desvelo y es nuestra enfermedad. Bueno. Muy bonito. Esto es muy bello. Está sintetizado, por lo tanto, en este bello poema de Hallaj. Otros son más emblemáticos. Matadme, amigos míos, que no sé qué, no sé cuántos, sí. Ajá. Pero en estos bellos poemas que han pasado desapercibidos, yo los estoy intentando un poco públicamente poner un poco más, porque está sintetizado todo. Esto es bellísimo. Eres enfermedad y remedio. Bueno, pues ahí está. Muy amables, ¿eh? Muy bonito, Jalil. La verdad que gracias. Nos quedaría charlando más, hasta tu Fajr nos quedaríamos charlando, pero tenés que entregar un libro, así que dejándola. Inshallah podamos repetir esto, inshallah te invitemos a la madrasa, que sería un honor que seas nuestro profesor, y inshallah el año próximo ya nos podremos poner de acuerdo. Gracias de corazón, gracias por todos. Veo que te están agradeciendo todo el mundo por chat.
te Sí. deseo lo mejor, no descanses Sí. ahora, hay que seguir escribiendo. Gracias por darnos Sí, tu tiempo de entrega y que tu editor te perdone. Vamos a hacer dua para que tu editor te perdone y que te dé un plazo de varios meses más. Mi mujer que está aquí delante os está aplaudiendo tus palabras. Gracias de corazón, son muy Jalí, gracias de amables. corazón. De verdad, muy amables. Muchas gracias a ti y sobre todo, querido hermano Yahi, Abdul Wakil. Muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido un Mashallah. grandísimo placer. Mashallah, más para Mis nosotros. mejores deseos para la madrasa, para Alhamdulillah, vuestra amén. iniciativa y muchas gracias a todos. No veo los nombres de todos, pero tengo delante a Ahí, Munira, sí, Salam sí. Aleikum, veo a Carlos Ruta, quizás, etcétera, etcétera. Las personas que veo aquí delante, muy amables. Espero que haya sido interesante para ustedes. Inshallah, Rahman y Rahim, nos veremos en otra ocasión. Muy Gracias, Jalí. amables. Salam alaikum. Hasta Salam pronto. Aleikum. Alaikum salam. Hasta pronto. Gracias por todo. Gracias.